Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. Bueno, en esta mañana quiero llamar tu atención sobre un libro muy particular de la Biblia, que es el libro de Esther, ¿no? Y titulé a la charla, a la palabra de esta mañana, no tengas temor a la muerte, sino a no vivir. No tengas temor a la muerte, sino a no vivir. Y quiero comenzar leyendo Esther capítulo 4, versículo 12. Introduzco la lectura explicándote el contexto. Hay un decreto en el imperio medo-persa de exterminación del pueblo de Dios, con día y con fecha establecida de cuándo se debería producir ese exterminio, esa masacre masiva, ¿no? Y entonces Mardoqueo, que ahora te voy a explicar quién era, le dice a su sobrina, que en ese momento era la reina del imperio, ella era judía, pero el emperador la había elegido, el rey Asuero la había elegido como su esposa, le dice que entre a la presencia del rey para pedirle que detenga el cumplimiento de ese decreto. Y Esther le contesta diciendo, no puedo hacer eso, porque en el pasado cualquiera que haya hecho eso sin que el rey sea el que tomara la iniciativa y la invitara a entrar a su presencia, sería muerto. Y lo mismo sucederá de aquí en más. Así que no puedo hacer eso, ¿sí? Y entonces viene ahora el texto, ¿no? Versículo 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que le respondiesen a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque Esther también era judía. Y si el decreto decía que todo judío debía ser asesinado, ella tampoco iba a poder escapar. Y le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y aquí viene probablemente la frase más importante de todo el libro de Esther. Dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra del Señor. El libro de Esther relata la historia, como te dije, de un plan de exterminio del pueblo de Dios que fue desbaratado por Dios. El mismo día en que se establecía que todo judío debía ser asesinado, ¿sí? Ese mismo día, Dios hace sobrenaturalmente que el pueblo de Israel sea promovido. Dios hizo que el pueblo de Dios fuera no solo protegido, no solo preservado, sino también promovido. Porque Dios es el que transforma en algo bueno para sus hijos
todo aquello que el enemigo pretende hacer para dañarte. ¿Cuántos lo creen? Porque su favor, como fue dicho en esta mañana, está sobre tu vida. El libro de Esther es uno de los libros más singulares de toda la Biblia. Es el único libro en la Biblia donde no aparece la palabra Dios. ¿Sí? No, en ninguna parte del libro aparece la palabra Dios. Y ya en eso hay un poderoso principio espiritual para vos y para mí. Y es que solo porque Dios no se anuncia, no significa que Dios no está activo. Significa que a veces Dios actúa sin anunciarse. Así que solo porque no lo veas trabajar, no significa que no esté trabajando. Y solo porque no lo veas moverse, no significa que no esté activo. Es el Dios que habrá veces en tu vida en que actuará y ni siquiera se anunciará a sí mismo. Hay veces que algunas situaciones en nuestras vidas las hemos calificado como azarosas o casuales, pero aquellos que operan con inteligencia espiritual, con sabiduría de Dios, saben que no hay tal cosa como una coincidencia y no hay una realidad llamada azar o suerte. Aunque el nombre de Dios no aparezca, fue Él el que hizo eso en tu vida. Porque es el Dios que es capaz de actuar sin anunciar nada y viene a tu vida cuando vos no lo estás viendo operar. Y me decís, pastor, ore porque Dios no se mueve, parece que no me responde, parece que está inactivo. Cuando nosotros no lo vemos a Dios obrar, no significa que Dios no esté obrando. Y vine a decirle a alguien que si hoy aparentemente Dios pareciera que no se está manifestando en tu vida, Él todavía está actuando, todavía se está moviendo y Él todavía va a tomar aquello que el enemigo quería para tu mal y lo va a transformar en algo para tu bien, porque su favor está sobre tu vida. El segundo elemento particular de este libro es que es un libro con el nombre de una mujer, Esther, en medio de una cultura absolutamente patriarcal, como era la cultura de aquella época. Y esto nos enseña a vos y a mí, seas mujer o seas varón, sí, que las personas guiadas por Dios pueden superar cualquier barrera. Que solo porque no se haya hecho antes no significa que no se pueda hacer. Eso significa que algunos de ustedes tienen el llamado y tienen la habilidad y tienen la unción de pioneros, de ser primeros. Lo que significa que hay veces en que buscamos a alguien más que lo haya hecho previamente para poder determinar si nosotros podemos o no podemos hacer algo. Y lo que no te das cuenta es que fuiste llamado por Dios para ser el primero. Estás buscando a alguien cuando en realidad debieras estar buscándote a vos misma, a vos mismo. Para algunas cosas que tenés que hacer no hay prototipos, no hay planos, no hay caminos hechos. Vos sos el que Dios quiere usar para que alguien más entonces pueda mirar tu vida, pueda mirar tu historia y entonces aprender qué necesita hacerse. Porque la unción de primero, de pionera, está en vos. ¿Habrá alguien recibiendo esta palabra en esta mañana?
quizás por eso es que no podés encontrar a nadie que refleje y modele completamente lo que fuiste llamada, lo que fuiste llamado a ser. Es porque Dios te está llamando a vos a ser el espejo y el modelo para alguien más. Esther es una persona que rompe barreras. Una persona que dice, si no me creaste, no podés definirme. Cuando alguien te diga que vos no podés algo que Dios puso en tu corazón para emprender, para iniciar, para hacer en la vida, y alguien te dice, no es para vos, vos no vas a poder, mirá de dónde venís, cómo vas a soñar con eso, vos tenés que decirle esto: si vos no me creaste, no podés definirme. Solo mi creador puede decirme lo que yo puedo y lo que yo no puedo. Una persona cuya historia nos enseña que la forma en que vos empezás tampoco determina la forma en que vas a terminar. Esther empezó perdiendo a sus padres. Era una huérfana criada por un tío llamado Mardoqueo. Pero esta huerfanita terminó siendo la reina del imperio más importante de su época. Tu comienzo no determina tu final. Podés haber tenido un mal comienzo. Podés venir de un trasfondo que pensás y todos alrededor te dicen que te ha marcado y te seguirá marcando. Pero si sabés cómo manejar y dejarlo a Dios gobernar el medio, tu comienzo no determina tu final. Vas a tener un final bendecido por Dios. Y Esther en esta mañana nos va a enseñar cómo sobrevivir a un ataque al corazón. No me refiero a un ataque al miocardio, sino a tu mundo emocional. ¿Sí? En la Biblia el corazón es el centro del ser de una persona. ¿Sí? Es intercambiable la palabra corazón con la palabra mente. Es el asiento de tus pensamientos, de tus emociones, de tus afectos y de tu voluntad. Así que el corazón es el terreno de la guerra espiritual. ¿Sí? La guerra espiritual no es cuando te tiran un trabajo de la Umbanda en la puerta de tu casa solamente. La principal guerra espiritual es acá, en tu mente, o como lo llama la Biblia, corazón. Es lo que Satanás quiere tomar, porque el corazón es donde descansa la fuerza de tu voluntad, tus decisiones, tu mundo emocional, lo que pensás y luego se convierte en acción. No importa lo que hayas perdido en la vida y en qué área de tu vida, según la palabra de Dios, todo lo que es bueno para vos podrás recuperarlo. Pero por favor, no pierdas tu corazón. Porque el diablo está detrás de tu corazón, porque si él obtiene tu corazón, consigue tu enfoque en la vida. Los demonios van detrás de tu corazón, porque si consiguen tu corazón, consiguen debilitar tu resistencia espiritual, alterar tu estabilidad, tu flotabilidad en la vida. Y nuestros fracasos, si el corazón está controlado por el enemigo, los fracasos que todos nosotros podemos llegar a vivir serán fracasos fatales, definitivos en nuestra vida. Porque no importa el resto de las cosas que vos pierdas, tu Dios es el Dios de la vida, tu Dios es el Dios de la restauración, tu Dios es el Dios de la restitución y todo lo recuperarás,
pero no tenés que perder tu corazón. Quiero que creas que aquellas cosas que son valiosas para tu vida según la perspectiva de Dios, todas podrán ser recuperadas, porque la promesa de la palabra de Dios es que Él nos restituirá. Y no solo nos restituirá lo que perdimos, sino dice el doble. Y otra palabra dice 7 veces. Y otra palabra dice hasta 100 veces. Quiero que allí donde estás digas en voz alta, lo voy a recuperar. Los que están allí viendo desde sus casas, escriban en el chat, lo voy a recuperar. ¿Dónde dice la Biblia acerca de la importancia de tu corazón? Bueno, en muchos pasajes, pero probablemente uno de los más explícitos sea Proverbios 4:23, donde dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo lo que haces, dice este texto, fluye de tu corazón. Por eso es que el enemigo quiere tu corazón, porque sabe que si lo tiene todo. Es cuando el enemigo utiliza una crisis temporal en tu vida para causar un daño permanente. La crisis es temporal, pero la intencionalidad del diablo es provocarte un daño permanente. Claro, porque a menudo la cosa que el enemigo ataca no es la cosa que él busca. Él ataca tu vida laboral, ataca tu familia, ataca tu situación económica, financiera, ataca tu cuerpo, pero nada de eso a él le interesa. Él está buscando todas esas cosas para tratar de capturar lo principal. Y todos nosotros fuimos, somos y seremos atacados por el diablo en nuestros corazones. La cuestión no es si vas a tener un ataque al corazón o no. La pregunta es si vas a sobrevivir, si vas a salir airoso, vencedor, victoriosa de esos ataques. La historia del libro de Esther, te animo, son poquitas páginas el libro de Esther. Te animo a que lo leas porque es un libro toda la Biblia, ¿no? Pero digamos, el libro de Esther es muy pertinente para este tiempo. Y la historia es que a través de una serie de eventos, que ahora no puedo relatar, Esther termina siendo la reina del reino medo-persa. Era una huérfana criada por su tío Mardoqueo y cuenta el libro que un hombre llamado Amán fue puesto por el rey por encima de todos en el gobierno. Vendría a ser como un primer ministro. Y porque Mardoqueo no quiere postrarse delante de Amán, no quiere adorarlo, Amán decide, lleno de odio, exterminar no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos. Es ahí cuando Mardoqueo le manda a decir a la reina Esther: necesito que vayas delante del rey porque el rey necesita ponerle fin a esto, a esta locura. Cuando ella escucha esto, tiene un shock en su corazón y le manda a decir a su tío que cualquiera que en el pasado había entrado en la presencia del rey sin que él lo llamara, había sido muerto, y lo mismo sucedería en el futuro porque había una ley que así lo indicaba. Es decir, el corazón de Esther fue atacado con miedo, no por lo que le pasó a ella, sino por lo que ella escuchó, lo que le pasó, le podría pasar
a alguien más. Quiero que te notifiques que esa es una de las maneras en que el diablo ataca tu corazón. Él usará las noticias de lo que pasó o podría pasarle a otros como un punto de entrada, como una puerta para inyectar temor, miedo en tu mundo interior. Y cuando eso ocurre, aún tu cuerpo va a reaccionar con enfermedades, va a sentirse mal. No fuiste atacado por un virus o por una bacteria. Los médicos hoy nos dicen que la mayoría de nuestras enfermedades son optativas. Quiere decir que yo elijo tenerlas o no. Eso significa optativa. Y nos dicen que muchas de esas enfermedades son el resultado de nuestras reacciones, de nuestro estrés, de nuestra manera de reaccionar frente a las realidades. Así que no fue un virus, no fue una bacteria. El miedo atacó el corazón y el miedo es un arma que el diablo usa para esclavizarnos. El miedo se convierte en esclavitud, te agarrará, te atrapará y no te soltará. Atrapará tu corazón y no vas a poder pensar en otra cosa que no sea lo que tenés miedo, lo que estás temiendo. Va a robarte el enfoque, solo vas a estar enfocado en eso. Va a robarte tu concentración, tu creatividad, tu productividad. Cuando podrías estar progresando y viviendo en paz, persiguiendo tu propósito en esta tierra, usando tu tiempo para ir hacia adelante en la concreción de tus sueños, de tus proyectos, de los planes y objetivos que hay para tu vida, el diablo atacó tu corazón, atrapó tu mente, apretó tu voluntad, tus emociones y te capturó. Y como dije antes, ya no podés enfocarte en nada excepto en tratar de evitar algo que ni siquiera te ha sucedido. Que es un comentario, que es una noticia, que es una probabilidad, pero que ni siquiera todavía es real. Esther pensó en lo que le había pasado a otros, en lo que eventualmente le podría pasar a ella. Y entonces empieza a luchar con el miedo y específicamente con el miedo a perder su nivel de vida. Por fin ahora vivo bien, ahora estoy en un palacio. Yo que era una huerfanita. Ahora ya no paso necesidad, ahora tengo margen, tengo consistencia, alcancé seguridad, tengo un colchón. Y justo ahora va a pasar esto. Y creo que todos nosotros alguna vez o de vez en cuando luchamos, lidiamos con el miedo de perder nuestro nivel de vida. La reina anterior se llamaba Vasti y la reina anterior había sido echada. Por eso fue levantada Esther. Y Esther está pensando, me puede suceder lo mismo a mí en el mejor de los casos, porque la ley establecía que aún podía llegar a morir. Y su vida y la de sus seres queridos están en juego. Son algunos de los miedos que todos en algún momento enfrentamos. ¿Qué pasará con mi nivel de vida? ¿Qué pasará con mi propia vida? ¿Qué pasará con mis seres queridos? Esther fue atacada en su corazón, pero pudo superarlo.
Así que tiene cosas para enseñarnos en esta mañana. Su tío Mardoqueo le envió a decir, cuando ella le contesta que no puede entrar a la presencia del rey porque la ley no lo permitía y su vida estaba en juego. Mardoqueo le contesta algo así, ¿no? Tal vez aquello por lo que no querés arriesgar el palacio es la misma razón por la que estás en el palacio. Tal vez no estás en el palacio porque te lo merecías. Tal vez no estás en el palacio, Esther, por tu belleza. O tal vez no estás en el palacio solo por tu propio beneficio. Tal vez cuando naciste, Dios sabía que años más tarde este complot iba a suceder, por lo que estratégicamente te colocó allí, te posicionó allí. Literalmente el texto dice que Mardoqueo le mandó decir, ¿no será que por esto llegaste al reino para este momento? Y vos y yo tenemos que comprender esto. Tal vez hasta hoy pensaste que estabas en el lugar donde estás por una razón, pero Dios te puso ahí por una razón mejor. Porque hay veces donde te vas a encontrar en lugares, en espacios, en ambientes, en ámbitos, y vas a pensar que estás allí por una razón. Pero cuando pasa el tiempo, Dios te va a dar una revelación de la razón verdadera por la que realmente te colocó allí. Esto fue lo que también le pasó al rey David. Antes de ser rey, comenzó a trabajar con el rey Saúl como una suerte de musicoterapeuta. Porque Saúl tenía cambios de humor, estaba espiritualmente mal, emocionalmente mal, y lo único que lo apaciguaba, que lo tranquilizaba, era la música. Así que lo llamaron a David para que toque para él. Así que David está pensando que está en el palacio para tocar y ayudar a Saúl, sin saber que Saúl no quería ser ayudado. Algún día quiero enseñarte sobre las personas con las que no tenés que perder tiempo porque no quieren ser ayudadas. Pero es para otro día. A menos que ustedes me supliquen que siga predicando. No los veo con ganas. Otro día entonces. Siempre hago lo que ustedes quieren, ¿eh? Así que David pensó que estaba allí para ayudarlo a que Saúl mejorara. Y no tenía idea de que Dios lo puso allí para que David mejorara. Porque Dios tenía un propósito para su vida, que fuera rey para mejorar toda la nación. Así que él creía que estaba allí para mejorar a Saúl, pero en realidad estaba allí para mejorar él, porque él debía mejorar la nación. Saúl fue un ejemplo para David de cómo no debía ser un rey. Y fue un ejemplo para él de aprendizaje, porque pronto sería él el rey. Y Dios usa a algunas personas en tu vida como buenos ejemplos de lo que debes ser, pero también usa a otras personas como ejemplo de lo que no debes ser. Y David aprendió a tener dominio propio, entre muchas otras cosas que aprendió en el palacio. Pero dominio propio, porque cada vez que Saúl le arrojó una lanza para matarlo,
David podía haberlo matado a Saúl en defensa propia. Es el mismo David que un rato antes había terminado con la vida de Goliat con apenas una piedrita. Es el mismo David que cuando era más jovencito había terminado con un león y con un oso con sus propias manos. Si pudo con Goliat y pudo con las bestias en el campo, podía también contra Saúl. Pero Dios lo tenía allí para aprender y para mejorar. Entre otras cosas, aprender que la forma en que manejas las cosas cuando estás en el campo cuidando ovejas no es la forma en que podés manejar las cosas cuando sos llevado al palacio. Que para que vos y yo seamos llevados a un nivel mayor, tenemos que aprender a manejar cosas en nuestra vida que no estamos manejando bien en el nivel inferior. Tus capacidades, tu inteligencia, tus dones, tus talentos, tu carisma te trajo hasta donde estás. Pero no podrás ser llevado a un nivel mayor porque nada de eso alcanza para entrar al nivel mayor si no ya hubieras entrado. Porque alguna de las cosas que te han impedido entrar a ese nivel mayor, por ejemplo, es tu carácter podrido. Y la gente se siente atraída a vos por tu capacidad, por tu carisma, por tus talentos, pero huye de vos por tu carácter. Y puertas se cierran porque para ir al palacio necesitamos aprender dominio propio, disciplina, control de nuestras reacciones, aprender inteligencia emocional para tratar con la gente. Dios puso a David en el palacio por una razón diferente a la que él pensó. Por eso los creyentes que no terminan de entender que vida es propósito, que nacimos, que vinimos a esta tierra para cumplir con un propósito que Dios pensó antes de la fundación del mundo, nunca terminan de entender por qué están en determinados lugares y ambientes, o por qué sufren en manos de los Saúles. Y a veces ni siquiera pueden entender por qué están en un palacio y no se sienten plenos. ¿Cuántas veces vienen y me dicen, pastor, ore para que Dios me saque de este lugar, porque es un ambiente complicado? ¿Y no será que estás en ese lugar porque Dios te colocó en ese lugar? Pero claro, si para vos la vida no es propósito, nunca vas a leer las circunstancias de tu vida con los lentes del propósito. Y entonces no vas a entender por qué en ese ambiente complicado estás vos. ¿Y cuántos me dicen, pastor, ore porque estoy en tal lugar, vivo en tal lugar, trabajo en tal lugar con gente, que Dios me lo saque? Pero Dios no le sacó a Saúl. Es más, después de tirarle 2 veces lanzazos, Saúl lo persiguió y lo siguió persiguiendo.
Y te va a costar entender, leer las realidades en donde estás, con la gente que estás, si no entendés que vos sos puesto por Dios para cumplir un propósito. Y aún otra vez en situaciones que para otros serían ideales. Sos la reina, estás en un palacio. Ni siquiera podés disfrutar de eso en plenitud. No sentís plenitud en esos ambientes porque todavía no descubriste que tu vida tiene un propósito. Mardoqueo le manda a decir, ¿no será para este tiempo que Dios te puso en el reino? Como Esther, creemos que solo se trata de mí. Y entonces leemos las realidades de nuestra vida pensando si son buenas, si no son buenas, si me benefician, si no me benefician a mí. Pero Dios tiene un propósito mayor. Y entonces Dios nos levanta algunas preguntas en esta mañana, ¿no? ¿Amás más lo que tenés que la razón por la cual lo tenés? ¿Amás más tu posición que tu propósito? ¿Estás dispuesto a arriesgar el qué para cumplir el para qué? Si Esther hubiera sucumbido al ataque de miedo, hubiera perdido su propósito. Claro, los ataques al corazón físico pueden quitarnos la vida físicamente, ¿no? Pero los ataques al corazón emocional no te causan la muerte física, pero matan tu propósito. Y cuando esto sucede, vivimos una vida de evasión, de huida, en lugar de avance. Por eso nunca terminamos de sentirnos plenos. Porque el propósito tiene que ser perseguido, pero cuando yo estoy paralizado por el miedo a perder lo que alcancé, mi posición, mi espacio, mi nivel de vida, mi propia vida, te pasás el tiempo en tratar de cuidar, de almacenar, de estoquearte, de protegerte, en lugar de enfocarte en hacer aquello para lo cual fuiste hecho, para lo cual Dios te lo dio, para lo cual Dios te colocó en ese lugar, en esa posición. Y Mardoqueo le dice, fuiste llamada al reino para un tiempo como este. Y esto hizo que se encendiera una luz en Esther, que le cayera la ficha, ¿no? Como espero que hoy se encienda en vos y en mí. Así que cuando escucha esto, Esther recapacita, toma conciencia de su propósito y entonces le manda a decir a su tío, tenés razón, poné a toda la gente a ayunar por mí 3 días, 3 noches, alimento y agua. Yo voy a hacer lo mismo con las doncellas y voy a entrar a la presencia del rey, aunque vaya en contra de la ley, y si perezco, perezco. ¿Cuál es la diferencia entre perecer y perecer? Si perezco, perezco. ¿Cuál es la diferencia? Antes tenía miedo por su vida, pero ahora está dispuesta a morir.
dejó de tener miedo a morir y tuvo miedo a no vivir. Y la diferencia fue que ella tuvo revelación. No se vence el miedo con fuerza de voluntad. Superás el miedo por revelación. Lo digo de nuevo. No superás el miedo con fuerza de voluntad. Superás el miedo por revelación. Es como si estuvieras durmiendo en tu casa y en medio de la noche escuchás un ruido y sentís, claro, algo de temor, algo de ansiedad, de miedo, pero de pronto te viene a la mente que tenés allí en casa uno de esos perros vigilantes feroces y que además tenés alarma por todas partes en tu casa. Entonces el miedo desaparece. No fue tu fuerza de voluntad, sino que tuviste claridad, revelación. Es la revelación la que quita el miedo. Así que la pregunta es, si voy a sobrevivir a los ataques al corazón que el diablo intenta a través del miedo, ¿qué revelación necesito? Esther tuvo al menos revelación de 3 cosas que rápidamente te quiero compartir porque nosotros las necesitamos también. Primero, necesitas una revelación del amor de Dios. Así es como me sobrepongo al miedo. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 18, la Biblia dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice aquí la Biblia que no hay temor cuando sos perfeccionado en el amor del Padre. Es decir, la conciencia, no la doctrina, no el versículo bíblico subrayado, la conciencia internalizada de que tenés un papá que te ama, expulsa el miedo de tu vida. Ahora, todos nosotros tenemos miedo o algunos miedos. Lo que significa que vos que tenés 50 años de creyente, tenés que ser perfeccionado en el amor del Padre. Lo que significa que yo que soy pastor, tengo que ser perfeccionado en el amor del Padre. Vos sabés que Dios Padre te ama, pero esa revelación tiene que convertirse más y más en una vivencia emocional. Por eso todos tenemos que ser perfeccionados en el amor del Padre. Por eso te hablo siempre hasta las náuseas de la paternidad de Dios. Porque en el último análisis, todos los problemas de todos los seres humanos, cuando tirás de la piola, siempre detrás hay un problema de paternidad. Y porque todo problema de todo ser humano se resuelve en el último análisis con la paternidad de Dios. La única paternidad perfecta, la única que no tiene limitación. Y esa conciencia de la paternidad de Dios crece en mí, en una relación cotidiana y continua con el Padre, una relación de amor, de adoración de parte mía hacia mi Padre Celestial y de experimentar, dejarme envolver, penetrar por su amor. Y a medida que vas creciendo en ese amor,
la revelación del amor del Padre va secando el temor. Alguna vez te enseñé que mayores niveles de ansiedad muestran menores niveles de paternidad. Y que cuando vos empezás a aumentar los niveles de paternidad sana en tu vida, en una relación con Dios, los niveles de ansiedad bajan. Porque esa revelación, entre muchas otras cosas, me recuerda que mi Padre me amó de tal manera, me amó tanto, que dio a su unigénito Hijo por amor a mí. Y si hizo eso por vos, ¿cómo no hará para tu bien, para tu cuidado, para tu provisión? Y entonces la Biblia ya no es un libro de religión, sino que se convierte en la carta de amor de Dios escrita para vos. Cuando lees en la Biblia que ningún arma forjada contra vos prosperará, entonces estallás en gratitud y en alabanza al Padre y decís, eso sí que es amor. Y cuando lees que sos más que vencedora, más que vencedor en Cristo, tenés revelación de que eso es así porque tu Padre te ama. Cuando lees que caerán a un lado 1000 y 10.000 al otro lado, pero vos no serás tocada, no serás tocado, entonces decís, Padre, eso es porque me amás con amor perfecto, incondicional. Y la revelación del amor del Padre echa fuera el temor de nuestras vidas. La segunda cosa es que necesitas una revelación no solo del poder del amor del Padre, sino del poder de las mentiras de Satanás. Porque las cosas con las que somos atormentados son pensamientos que el diablo pone en tu mente que no son verdaderos. Jesús llamó al diablo el padre de las mentiras. Y ya desde las primeras páginas de la Biblia, en el libro de Génesis, lo vemos actuar como el padre de mentiras. Les mintió a Adán y a Eva y a partir de allí nos robó a los seres humanos lo mejor de Dios. Les mintió sobre lo que les iba a suceder, sobre lo que les faltaría, sobre lo que no tenían. Y dice la Biblia que la mentira introdujo en la realidad humana el temor. Acto seguido, Adán comienza a esconderse. Y lo mismo hace con nosotros, nos miente sobre lo que nos puede pasar, sobre lo que le pasó a otros. Y eso que le pasó a otros será lo mismo que te va a pasar a vos. Y nos atormenta con esa narrativa. Porque miente sobre lo que va a pasar o miente sobre lo que significa lo que te está pasando, las implicancias que va a tener. Pero en esta mañana tengo una buena noticia para darte, tengo revelación para tu vida. Cada vez que el enemigo inyecta un pensamiento negativo en tu mente, no tenés que deprimirte, ni entristecerte, ni responder con pena o con sentido de lástima, sino que tenés que responder con alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el enemigo, wow, oro para que te quede grabado para siempre esto. El enemigo es incapaz de decir la verdad. Mira cómo lo enseñó Jesús. Jesús dijo de Satanás,
No hay verdad en él. Decí conmigo, no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. No hay verdad en él. No puede decir verdad porque iría en contra de su propia naturaleza, porque él es el padre de la mentira. Eso significa que cuando me dice que algo me va a pasar, en realidad me va a pasar exactamente lo contrario. Así que cuando dice que porque, como en este momento tengo un dolorcito acá y otro por allá y por el otro lado, y entonces me dice que mi vida va en un tobogán de decadencia y descendente. Y me deprimo y me entristezco y añoro cuando tenía 18 años y rulos. Ahora para encontrar uno tengo que ver una foto de mi nieto. Cuando me dice que mi vida va en ese tobogán descendente, eso significa que vienen los mejores años de mi vida. Porque aun cuando este cuerpo vaya sufriendo y te duele acá y allá, mi ser interior se renueva de día en día. Así que, como sé que vienen los mejores años de mi vida, ¿por qué? Porque me doy una manija positiva. No. Porque la verdad de Dios dice que para los entendidos el camino de la vida es hacia, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en, que iremos de poder en poder, que la gloria postrera será mayor que la primera, que el vino último será mejor que el primero. Cuando me dice que me voy a morir, empiezo a alabar a Dios porque eso significa que me estoy preparando para vivir larga y buena vida. Porque por más que me diga que me voy a morir, ni un segundo antes, ni un segundo después, me voy a ir de esta tierra. Ninguna enfermedad me quita la vida, ningún accidente. Dios es el que da la vida y el que la quita. La verdad de la palabra dice que mis días están contados y que no puedo ni quitar ni añadir. Así que diablo, anda con ese cuento a otro lado, padre de mentiras. Cuando me dice que ya no hay solución para algo, alabo a Dios porque eso significa que la recuperación, la restitución, la restauración están en camino. Tengo que tener la revelación de que el diablo no puede decir verdad. No hay verdad en él. Es en contra de su naturaleza decir verdad. Así que cuando viene a tu cabecita un pensamiento que no coincide, sino que va en la dirección opuesta a lo que Dios dice, tenés que saber de quién viene. Y cuando sabés de quién viene, sabés que no hay verdad en él. Y sabés que entonces lo que va a ocurrir es exactamente lo contrario. Él está poniendo mentiras en mi cabeza y entonces lo que vendrá será lo contrario. Lo que Dios dice de mí, lo que Dios dice de mi futuro,
lo que Dios promete para la vida de mis hijos, de mis nietos, lo que Dios afirma que puedo vivir, lo que Dios dice que puedo tener, lo que puedo hacer bendiciendo a otros. Eso es lo que yo tengo que creer. Necesitas una revelación del poder del amor del Padre, una revelación del poder de las mentiras del enemigo. Y tercero, necesitas una revelación del poder de tu boca. La Biblia habla de este poder que hay en tu boca de tapa a tapa. Ningún estudiante de la Biblia que sea objetivo puede ignorar esta verdad que va de tapa a tapa. Pero probablemente el versículo más elocuente sobre esto sea Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, vivirá de los resultados de lo que diga. No hay que ser lacaniano, no hay que ser un lingüista estructuralista para creer lo que miles de años antes dijo el Señor para nuestras vidas. El mayor impacto que las palabras tienen no es externo, hay un impacto externo. En otras oportunidades hablamos de eso, pero el mayor impacto es interno. ¿Sí? Las dos personas más importantes que te hablan a diario son primero Dios, a veces lo escucháis, a veces estamos con la radio en otra sintonía, pero la segunda persona más importante que te habla a diario sos vos. Así que vos te hablás palabras de temor o palabras de fe. El lenguaje de la fe es el de la Biblia, el de la palabra de Dios. Aun cuando alguien no es creyente y te escucha decir un versículo, una palabra de Dios, dice, estás hablando de fe. Porque el lenguaje de la fe es el lenguaje de la palabra de Dios. Es lo que la Biblia llama confesar. La palabra confesar es una palabra griega, homologeo, que está compuesta por dos palabritas, homo, que significa lo mismo, y logos, que significa palabra o dicho. Así que confesar significa decir lo mismo. Confesar es que yo voy a decir lo mismo que Dios dice. Lo mismo que dice de mí, voy a decir lo mismo que dice Dios sobre mis circunstancias, sobre mi futuro, porque mis labios tienen poder y tus labios pueden estar alimentando tus temores. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4:13, es una palabra que tenés que subrayar en tu Biblia. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cuántos hay aquí que tienen espíritu de fe? Entonces escucha lo que viene. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. También hablamos. Dice varias cosas, ¿no? Pero lo primero que dice es que vos hablás lo que crees. No resiste ni siquiera media sesión de psicoterapia que diga, no, me salió. Hablás lo que crees. Jesús lo dijo
tan perfectamente cuando dijo de la abundancia del corazón. No, fue casual, lo dije en broma, fue casualidad. Lo dije pero no lo sentía. Lo que decimos es lo que creemos. Y lo que creemos es lo que finalmente vivimos. Todo nuestro desempeño, nuestros comportamientos, nuestros fracasos o logros son el resultado de nuestras creencias. Así que cuando hablas palabras negativas de temor, terminás viviendo lo que hablaste, porque hablaste lo que creíste. La Biblia lo dice así: lo que temí me sobrevino. Como siempre digo, ese versículo en boca de las viejas de barrio es: llamaste a la desgracia. Lo que temí me sobrevino. Pero dice acá la Biblia que los que tenemos un espíritu de fe creemos y por eso hablamos. Tus labios tienen poder. Tercera revelación. Por eso quiero cerrar esta palabra resucitando tus confesiones. Quiero que confesemos la palabra de Dios en esta mañana para cerrar nuestro culto. Su palabra es verdad para nosotros. Y cuando la crees, se convierte en tu realidad. ¿Sí? Así que quiero que te pongas de pie en la pantalla. Poneme la primera, por favor. Yo voy a leer la primera frase y vos vas a leer lo que está en mayúsculas. ¿Sí? En voz alta, pero no lo hagas porque yo elegí que esta sea el cierre del culto. Hacelo creyendo, ¿no? ¿Sí? Frente al temor por mis necesidades presentes y futuras, mi Dios pues suplirá. Le puse el pues, me salió. De vuelta porque el pastor se equivocó, vamos. Frente al temor por mis necesidades presentes y futuras, mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? La siguiente, frente al miedo por la incertidumbre sobre mi futuro, Dios me dice que soy para estar arriba y no abajo, para prestar y no pedir prestar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se posicionan en ese lugar? Frente al temor por mi diagnóstico y los pronósticos negativos, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y dolencias y por su llaga yo soy curado. Las personas enfermas en esta mañana, ahora internalicen la palabra de Dios y si la crees, si lo crees, seas sana, seas sano en esta mañana, en el nombre de Jesús. No por lo que Dios va a hacer hoy, no por lo que hará mañana, por lo que hizo en la cruz del Calvario a tu favor. Ciertamente, sin lugar a dudas. La que sigue. Frente al miedo por la inseguridad y por tantas situaciones, diga el débil, fuerte soy, porque el poder de Dios se perfecciona en nosotros que somos débiles, que somos tan conscientes de nuestra fragilidad, ¿verdad? Esto es para nosotros, para los débiles, ¿sí? Digamos, fuerte soy. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad.
frente al temor por cualquier circunstancia que la vida me presente. Nada ni nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor mío. ¿Sabes? Podés perder todo. Todo lo que sea susceptible de ser perdido, lo podés perder. De lo material ya lo sabés, ¿no? Porque tenemos experiencia en este país, ¿no? Te aparece un corralito, te aparece un loco que devalúa, el otro que pide préstamo, el otro que hace esto y lo otro. Y de pronto hiciste todo bien, laburaste toda la vida y podés perderlo todo. En la vida afectiva podemos perder un ser querido porque deja esta tierra, parte. O podemos perder un amor, una relación porque no se dio, porque nos traicionó, nos engañó, nosotros a él o a ella. Todo lo que sea susceptible de ser perdido, lo podés llegar a perder. Nunca, nunca te aferres a eso como tu fuente de seguridad. Porque el día que te falte, pero lo que nunca te faltará será el amor de tu Dios que es en Cristo Jesús. Y si tenés eso, si te tengo a ti, lo tengo todo, ¿no? Porque aún aquellas cosas que perdí, si Dios en su voluntad entiende que las voy a necesitar, vendrá la restitución. Y cuando Dios dice, qué bueno que esa persona que entró a tu vida se acaba de ir. ¿No te iba a ayudar a cumplir tu propósito y vivir con plenitud? Qué bueno que te echaron del trabajo porque por fin vas a poder largarte a emprender y vas a dejar de trabajar para otro y trabajar para vos. Nada ni nadie, déjamelo, que es tan lindo esto. Nada ni nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor mío. Nada, nada, nadie, nadie. La que sigue. Frente al temor a la muerte, decí conmigo, yo creí en Jesucristo y tengo vida eterna. Mis días están contados, por lo que ninguna enfermedad me quitará la vida. Ni un día antes, ni podré alargar mi paso por esta tierra, ni un segundo después. Pero mi Jesús fue a prepararme morada para mí, porque no moriré, sino que viviré eternamente. Dale un fuerte aplauso a tu Señor. Termino. Querida Esther, querido hermano, querida hermana, no tengas miedo a lo que te pueda pasar. No tengas miedo a morir. Tu única precaución es que te estés perdiendo de vivir con pasión, de vivir levantándote cada mañana y vivir con plenitud porque estás haciendo aquello para lo cual fuiste hecho. De vivir sin propósito, de vivir fuera de los principios de Dios y entonces vivís enredándote con decisiones que te complican la vida. De vivir sin conocer la razón por la que naciste, de tener dentro de vos aceite rancio, el aceite de la unción del Espíritu que mora en tu vida, pero esa unción sin estar siendo usada. Esa unción que va cambiando tu vida y la mía, pero que es para cambiar la vida de otros. Cierra tus ojitos. Señor, danos revelación del poder de tu amor,
del poder de las mentiras del diablo y del poder que pusiste en nuestra boca. Para que nuestro corazón no sea dañado por temores, sino que hoy seamos libres de todo ataque y de toda esclavitud del miedo. Quiero cerrar diciéndote esto: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, emerge, surge la vida. Cuando en tu corazón está Jesucristo, entonces lo que surge es una vida abundante. Surgirá lo que la Biblia llama vida abundante, una vida de plenitud que te hará vivir con una paz que no vas a poder comprender ni explicar, que supera toda comprensión, con una alegría que no dependerá del sub y baja de las circunstancias, y con un propósito y un sentido que te van a hacer levantarte cada mañana con alegría, con deseos de vivir ese día. ¿No será que para este tiempo el Señor te quiere introducir a su reino? ¿No será que hoy es la mañana para vos que nunca antes lo hiciste? Hoy es la mañana en que tenés que dejar a Jesús ser tu rey. No una ayudita, no una soguita porque te está apretando el zapato en algún área de tu vida, sino el rey, el que manda en tu vida. Eso es el reino de Dios. ¿No será que hoy tenés que invitarlo a Jesús a tu corazón para que tu corazón sea guardado, para que puedas vivir lo que Dios dice de vos? Si nunca antes le dejaste a Jesús ser el Señor, el Rey, el que gobierna tu vida, hoy es tu mañana maravillosa. Cerrá tus ojitos y haz esta oración allí donde estás. Yo te guío, vos decísela a Dios. Padre Celestial, te necesito, te necesito, te necesito. Necesito este amor del que hoy escuché. Este amor incondicional. Este amor que echa fuera todo temor. Necesito ser inundado por ese amor. Necesito tu paz. Necesito un renuevo en mi corazón alterado, temeroso, herido, que me llene de la alegría y del gozo que viene de vos. Te necesito, Señor. Y necesito que tu Hijo Jesús, que entregó su vida para que yo pueda vivir esa vida abundante, que murió en la cruz para darme esa vida con propósito. Necesito que Jesús venga a vivir a mi corazón, a mi ser interior, y que desde allí cambie mi vida, transforme mi entorno, me haga libre de toda esclavitud del temor y me dé una vida abundante aquí en la tierra y una vida eterna
en el cielo contigo, Señor. Te entrego mi vida, Jesús. Decile, te entrego mi vida, Jesús. Vení a mi corazón, vení a mi corazón. Aquellos que en esta mañana por primera vez han hecho esta oración conmigo, allí donde están, les pido que levanten su mano. Quiero orar por tu vida, quiero bendecir tu vida. Dios le bendiga aquí adelante. Dios te bendiga, querida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga allí atrás. ¿Quién necesita a Jesús en esta mañana? ¿Sí? Levanta tu mano allí en alto. ¿Sí? La mayoría ya lo tenemos, pero quiero darle, Dios le bendiga, Señor. Ahí también. Quiero darle la oportunidad a aquellos que nunca antes experimentaron. Dios te bendiga allí también, querida. Mantengan sus manos levantadas, así podemos hacer dos cosas. Quiero orar por tu vida ahora, y la segunda, quiero que un líder se acerque a vos para orar. Cuando yo termine de orar, una oración personalizada. ¿Sí? Cerrá tus ojitos. En el nombre de Jesús. Ahora, gracias por estas vidas, Señor. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Ellos ahora van a comenzar a experimentar una paz que el mundo no puede dar, un gozo, una alegría que no depende de circunstancias, una vida abundante, el perdón de sus pecados y la vida eterna contigo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y Señor, bendigo también a todos mis hermanos y mis hermanas. Quiebro el poder de las mentiras del enemigo sobre nuestras mentes. Quebranto el poder de los temores que nos quieren atrapar. Y nos dejamos abrazar. Nos dejamos tomar por la verdad de tu palabra, lo que vos, Señor, decís de nosotros. Lo creemos en el nombre de Jesús. Bendigo a mi hermano y a mi hermana. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Qué bueno que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles, y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer. Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente. Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires, y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.